cierto es que los selfies What's true is that selfies parece estar fuera de control. seem to go out of control. ¿Sabían ustedes que cientos de personas pierden sus vidas en accidentes? Did you know that many people lead their lives by accident? Relacionado con tomar riesgos innecesarios mientras están fotografiando. Where they risk their lives by taking selfies? ¿Sabía usted que periódicamente están falleciendo más de 300 personas solo por los selfies que se toman? Did you know that 300 people are dying only by the selfies they have because of taking selfies? Y miles de personas son accidentadas para tomar fotos en lugares de alto riesgo. And thousands of people are taking selfies in risky places. Cuando yo estaba estudiando este tema y miré la estadística, dice que las estadísticas son las siguientes. When I was studying these statistics, it says that it's the following. Todos los días se publican 100 millones de selfies en redes sociales. 100 millones. Every day, 100 millions of selfies are being publicated on Cada social día. media. Every day. Pero a la vez se publican 1.800 millones de fotos But sometimes they put 1,800 million photos publicadas en las plataformas sociales. in social media platforms. Originalmente el Internet y la tecnología Originally, the internet technology ha sido creada sencillamente has simply been created para comunicarse en forma escrita de unos con otros. to communicate in a written form. Parece que esa situación de la escritura It looks like that situation of communicating ha sido desplazada por la importancia de que el mundo quiere verme pensando equivocadamente. has been completely disregarded in the way the world wants us. Pero lo que debemos de conocer en medio de toda esta situación es justamente el lado oculto y el lado oscuro que se esconde. But we must know the dark side behind all this. Por ejemplo, For example, dentro de todo esto within all this, es tomarse una fotografía con la lengua afuera. it's usual to take a picture with your tongue out. ¿Qué significa tomarse fotografía con la lengua afuera? What does it mean to take pictures with your tongue out? ¿Cuál es la raíz de su significado? What is the root of this meaning? La lengua extendida tiene como significado The tongue extended has a significance. el significado que tiene es la muerte. It means death. Este signo This sign hace significado, means referencia references. y honor a una diosa dentro de la religión hinduista. It honors a goddess in the Hindu religion. A la diosa Kali, To the god, que en su frente tiene el ojo del dios Horus, who on the front has the eye of Horus, el poder de la mente, the power of the mind, y también su lengua, and also her tongue. ya que esta diosa tiene en sus brazos colgando más de 55 decapitaciones. Now that this goddess has 1,000 of decapitations hanging on her arm. También representa la justa violencia. It also represents the just violence. También representa la inspiración del miedo brutal It also inspires the fear of brutality en la gente por estas crueles prácticas. in people with these cruel practices. El lenguaje realmente que quiere comunicar esto The language that is really being y communicated significa and means es justamente la oscuridad, la tiniebla is precisely darkness and the occult y la propia muerte. and very own death. Miremos algunas fotos más Let's look at other pictures que estoy pasando aquí. that I am passing by here. Es interesante It's interesting que la mayoría de la gente no sabe nada de esto, that the majority of people don't know anything about this. pero debe de conocer But they must know las poses que tú colocas cuando haces los selfies. the things that you post when you do these Otro selfies. peligro sumamente inminente Another eminent danger es la pose que hacen con las manos. is the pose you do with your hands. De las manos hacen diferentes tipos de señales, From the hands you do different signals, utilizando para que la fotografía se vea más atractiva. using it so the photo looks more attractive. Pero esto tiene una connotación y una implicación But this has a connotation and implication, espiritual spiritual, en el reino de las tinieblas. in the kingdom of darkness. Y aquí podemos ver algunas de las características de las imágenes
de esta pose en las manos. And here we can see some characteristics of the hand poses. Factor tiempo a mí no me permite With time, I cannot explicar cada uno de estos símbolos, pero tienen significados espirituales. explain each one of these symbols, but they all have a spiritual meaning. Son significados de fraternidades ocultas y de tinieblas. They belong to occult fraternities. Cada una de estas señales tienen un mensaje sumamente diabólico. Each one of these hand signals have a demonic meaning. Por ejemplo, cuando se levantan los dos dedos con el pulgar, es decir, la imagen, esta imagen que estoy enseñando, This hand signal, eso significa That que lo means- mismo es arriba que abajo. that the same thing is up as down. Y esto es una señal de Satanás diciendo que él es Dios como el Dios de arriba también. That's a symbol saying that Satan is just the same as a God up La there. señal que vemos aquí The signal we see here es to the una top, señal it's a signal. que le dicen la señal cornuda, que es la señal de Satanás mismo. It's the sign of horns, which is a sign of Si Satan tiene el dedo himself. pulgar escondido, tiene un significado. If it's hidden, it has a Y si meaning. tiene un dedo pulgar libre, tiene otro significado. If it has a thumb exposed, it has a different meaning. Este símbolo que lo usa muchas veces tapando el ojo, That symbol, which is often used to cover the eye, es un símbolo que representa la marca de la bestia. it's a symbol that represents the mark of the beast. El 6, 3 dedos, marcando el 666. The 6 is formed by the 3 fingers. Pero también representa el poder de la mente a través del dios Horus. It represents also the power of mind control through Horus. Asimismo, podemos hacer una forma de corazón cuando esto tiene un significado totalmente de tinieblas. We can also do the shape of a heart when in reality it has bad meaning. El símbolo que levantamos para decir que es la victoria es la mentira más grande, porque esto es un significado totalmente oculto y un mensaje o un saludo dentro de muchas fraternidades. The symbol that we believe is about victory is a complete lie, as it's a greeting between many occult fraternities Que no representa la victoria ni es símbolo de la paz en ningún momento. that don't represent the sign of peace or of victory. Podríamos en estos que tenemos aquí 9 señales, podríamos agregar 20 señales más. With these 9 signals, we can add 20 more. O sea, tenemos que entender dónde estamos colocados y dónde estamos realmente llevando a cabo nuestra vida. We have to understand where we're going with our lives. La mayoría de todo esto tienen grandes implicaciones espirituales, Many of these have spiritual meanings porque todo lo que se mueve es el reino de las tinieblas. because everything that is moved is behind the world of Pablo darkness. dijo de una manera particular. Paul said in a particular way, Escribió Pablo Paul wrote, argumentando que el mundo es egoísta, saying that the world is selfish, centrado en sí mismo, centered in themselves, preocupado únicamente por el yo y no por los demás. preoccupied by themselves and not others. ¿Y por qué todo esto está pasando ahora? And why is this all occurring today? Pablo escribe que la razón es entender, Paul writes that the reason is to understand, para ser libre de todo esto, to be free from all this, es entender nuestra nueva vida en Cristo. is to understand our new life in Christ. La realidad es que los incrédulos The reality is that those that don't believe, y muchos llamados creyentes o cristianos and many called Christians, siguen la corriente de este mundo, follow the flow of the world, las modas de este mundo, the trends of this world, sin entender lo que hay detrás de todo eso. without understanding what's behind all this. El espíritu satánico que gobierna todo este mecanismo, The spiritual darkness that operates que behind all gobierna a this, millones de seres humanos that governs millions of humans, y que busca alejar hombres y mujeres de Dios, and that looks to make men of women and God que of men buscan of- esclavizar gran número de jóvenes, seek to enslave a huge number of youth, llevándolos a enfocarse en sí mismo y no en Dios. making them focus on themselves and not God. Es evidente que Satanás está logrando esta sutil trama, It's evident that Satan is achieving this. que hombres y mujeres That men and women se admiren a sí mismos admire themselves, y no tengan en cuenta a Dios that they don't take into account God en la realidad de sus prioridades diarias. in the reality of their priorities every day. Sin embargo, muchos jóvenes cristianos But regardless, many Christians no pueden entender cannot understand el peligro de este tipo de pensamiento the dangers of the ways of y thinking esta like this. tendencia de aumento en la sociedad que vivimos.
and the tendency of this society that we live ¿Cuál in. es el principio que Pablo establece en el capítulo 4 de Efesios? What is the principle that Paul establishes in Ephesians 4? Lo que establece Pablo What Paul establishes es que a diferencia del mundo, is that the difference between the world, nosotros los verdaderos cristianos we the true Christians, hemos aprendido y debemos aprender we have learned and should learn de la escuela de Cristo. of the school of Christ. Pasar por el proceso de una regeneración total Pass through the transformation of a y generation, de una transformación total. of a complete transformation. Y la pregunta que surge en esta mañana o en este mediodía es la siguiente. And the question that surges is as follows. ¿Qué nos dice todo el Nuevo Testamento? What does the New Testament say? Especialmente el Evangelio. Especially the evangelism. El Evangelio de Marcos, In the evangelism of Mark, vemos a Cristo como el siervo de Dios, we see Christ as a servant of God, afirmándolo al mundo. affirming him to the world. Y el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre And the Lord says, because of man, no vino para ser servido, he didn't come to be served, sino para servir but only to serve, y para dar su vida and to give his life en rescate por muchos. to save many others. Evidentemente que está demostrado Evidently, it is shown que en ningún momento Jesús en su naturaleza humana that in any moment, Jesus in his natural humanity jamás fue atado por un espíritu de narcisismo. had ever been attached by a spirit of narcissism. Porque él dijo, yo he venido para dar mi vida por los demás. Because he said he came to this world to give his life to others. Cristo no pasó su vida mirándose a un espejo, Christ did not pass his life looking into a mirror. sino que vino con el propósito de servir He came with the purpose to serve y salvar a los pecadores como tú y como yo, and save sinners like you and I, con el fin with the end de liberarlos, of liberating them, de salvarlos of saving us, y de romper las cadenas del narcisismo que los consume. and breaking the chains of narcissism. A diferencia de Cristo, Compared to Christ, los seres humanos en su mayoría humanity in general que no conocen a Cristo that don't know Christ son realmente muy egoístas. are extremely selfish. Ese es el gran pecado de los hombres y de las mujeres. That is the great sin of men and women. Que en lugar de adorar a Dios That instead of worshiping Christ y darle gracia por todo and giving him thanks for everything, lo que Él nos da día tras día, what he gives us day by day, están buscando su propio placer, they're looking for their own pleasure. autoadorarse a ellos mismos Self-worship themselves y autoadmirarse a ellos mismos. and admire themselves. Sin embargo, esto es lo que están haciendo But regardless, this is what they're muchos doing. cristianos. Many Christians are doing Están this. viviendo para admirarse a ellos mismos. They're living to look at themselves Pero en constantly. este momento nuestro mayor ejemplo a seguir But in this moment, our way to follow no son los artistas de Hollywood, are not the artists of today, no son los deportistas de un deporte determinado. are not the sports people of today. No es lo que los medios de comunicación nos quieren hacer creer. It's not what the media of communications want No to es tell lo que las us. plataformas sociales nos quieren tratar de convencer a hacer. It's not what social media platforms want to convince us to do. Nuestro mayor ejemplo es Cristo. Our big example is Christ. Y Pablo dice de una manera extraordinaria And Paul says in an extraordinary way, la actitud de nuestro Señor. the attitude of our Christ. O sea, la pregunta es, ¿podemos entonces, sabiendo esta verdad y estas realidades, The question is, knowing these truths, podemos ver algún rastro de narcisismo en la persona de Cristo mientras estuvo en la tierra? can we see any strains of narcissism that were in Jesus Christ when he was on earth? Es por eso que Pablo le escribe a los Efesios It's this reason why Paul writes in Ephesians, y le estás afirmando and he's affirming que el haber aprendido de Cristo, that having learned about Christ, la misión de todo fiel creyente, the mission of every faithful believer, de toda edad, hombre o mujer, of every age, man or woman, es esto que él escribe en el libro de Efesios. is this that he describes in Ephesians. Capítulo 4, verso número 22. Ephesians chapter 4, verse 22. Dice, despojaos del viejo hombre It says, to put off your old self, que está viciado conforme a los deseos engañosos, which belongs to your former manner of life, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, and to be renewed in the spirit of your minds, y vestíos del nuevo hombre,
and to put on the new self, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Una de las cosas que el ser humano tiene que despojarse One of the things that men must get rid of es que jamás puede permitir a Satanás is that they can never allow Satan que lo pueda oprimir that can oppress him o esclavizar or enslave them con el espíritu de narcisismo. with the spirit of narcissism. ¿Sabe algo? El mundo anhela y desea The world desires que tú y yo seamos igual que el mundo, that you and I be the same as the world, que tengamos los mismos deseos, that we have the same desires, que amemos lo que ellos aman, that we love what they love, que vistamos como ellos visten, that we think like they que think, veamos lo que ellos ven, that we see what they que see, escuchemos lo que ellos escuchan that we hear what they y que hear, la imagen de Cristo sea borrada de nuestra vida. and that the image of Christ be completely erased. Mas Cristo desea lo mejor para ti y para mí. But Christ wants the best for you and me. Él desea tu bien y no tu mal. He desires the good and not the Y bad Él for you. quiere que te despojes de todo lo humano, de todo lo que tiene naturaleza caída. He wants you to get rid of your fallen, sinful nature. La pregunta mía es que todos los creyentes, aún los jóvenes, The question I have today is that all of the believers, including the youth, deben de atraer su atención a ellos mismos should attract the attention to themselves, o debemos de atraer la atención para que la gente mire al Señor. or should we attract the attention towards God? ¿Por qué es tan difícil utilizar las redes sociales y colocar un texto bíblico para hablar de la bondad de Dios? Why is it so difficult to post a Bible verse ¿Y talking por qué es about tan God? fácil colocar tu foto 1, 3, 5, 6, 10 cada día? And why is it so easy to post pictures of yourself 10 times Y estar esperando con ansiedad lo que están viendo a ver qué te dicen. and start waiting in anxiety to see what others say? La misión de todo fiel creyente, The mission of every faithful believer en la voz del Espíritu y en la revelación profética, in the revelation of Christ es llevar los hombres y las mujeres a que vean a Cristo y no a nosotros. is to take others, men and women, to look at Christ and not ourselves. Pablo dice, andando como es digno Paul says, walking as acting de la vocación con la que fueron llamados. in the calling that you were ¿Cuál made es for. nuestro llamado? What is our calling? Sí, ¿cuál es nuestro llamado? What is our calling? Bueno, nuestro llamado es dejar de estar adorándonos a nosotros mismos. Our calling is to stop worshiping ourselves. El único que merece adoración y admiración, The only person that deserves admiration and worship, amor y entrega, giving yourself and love, obediencia y fidelidad obedience and fidelity, es a Dios por medio de Jesucristo. is God through Jesus Christ. Cualquier otra cosa se llama idolatría. Any other thing is called idolatry. Pecado terrible que Dios aborrece a través del tiempo. Terrible sin that God has hated throughout years. ¿Qué nos están mostrando las redes sociales? What is social media telling us? Las redes sociales nos están demostrando a quién amamos. It's showing through social media about who we love. ¿A quién estamos amando de verdad? Who are we truly loving? ¿A quién estamos adorando de verdad? Who are we truly worshiping? Y esto se va a demostrar en tu separación del mundo y sus hechos And de tinieblas. this is going to be shown through your separation of the world and darkness. Porque el narcisismo no tiene nada de cristianismo. Because narcissism has nothing to do with Christianity. Pero hay un poder liberador si te eres necesario But entender en esta mañana. there's a liberating power that we must understand this morning. Hay un poder liberador que puede hacerte romper con esas gruesas cadenas que te han esclavizado por mucho tiempo. There's a liberating power that will free us from these chains that have oppressed us for many El years. espíritu del narcisismo The spirit of narcissism está influenciado por el espíritu que es un principado is influenced by a spirit of principality que se llama Leviatán. that is called Leviathan. Y dentro de su ramificación, And between, in the midst of this, Leviatán es la representación del orgullo. Leviathan is the representation of pride. Leviatán se trata en términos generales Leviathan is treated in many ways. de una criatura marina It's shown as a creature in the ocean que representa el caos, that represents chaos, representa la maldad. represents evil. Es un principado. He's a principality. Lo han llamado la serpiente de los mares. They have called him the serpent of the seas.
Y esto lo menciona los Salmos And this Psalms mention y lo menciona Job. and Job mentions it. ¿Cuáles son las características del Leviatán? What are the characteristics of Leviathan? El orgullo, The pride, la arrogancia, the arrogance, la soberbia. the Soberbia selfishness. se define como un espíritu, It's defined as a spirit, un principado a principality, cuyo nombre es Leviatán. whose name is Leviathan. Cuyo nombre es Leviatán. That his name is. Es la raíz de Leviathan. todos los pecados, It is the root of all sin. debido que es la raíz a que fue el pecado, It is the root that sin. fue la raíz del pecado It was the root of sin que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios mismo. that took Satan to rebel himself against God. Una persona que camina en orgullo A person that walks in pride puede caer en cualquier tipo de pecado, can fall into any sin porque el orgullo es como una llave because pride is like a key que se abre en el mundo espiritual that opens the spiritual world para dar la legalidad a muchos espíritus más que atormenten una persona. to allow the legal right for many spirits to Es enter. interesante que entiendas esto. El alma se conecta con Dios, It's important that you understand this. The soul connects with God. se conecta con Dios. It connects with God. Podemos ver al salmista David We can see this with muchas David. veces decir, alma, gózate en su presencia. Many times he says, soul rejoice in God. Alaba alma mía al Señor. Soul rejoice in God. Siempre que vamos a ver el alma es justamente donde Dios se manifiesta y lo que Dios quiere realmente gobernar. God is truly wants to manifest and govern our souls. Y eso se alcanza en una dependencia con Dios And that is seen in developing a dependency por with medio God de la humildad. through the midst of, through humility. Por medio de la humildad. Through humility. Todo lo contrario. Everything that's the opposite. La vanidad y el orgullo Vanity and pride conducen al ego. feed the ego El deseo de siempre sobresalir por encima de los demás. of always wanting to be above others. Hay dos fuentes que se manifiestan en Leviatán. There are two things that manifest in No sé si hay Leviathan. interpretación en inglés, pero hay dos características muy notables. There's two notable characteristics. La testarudez, Stubbornness, ¿está bien? La testarudez stubbornness, y la dureza de corazón. and hardening of the heart. Una persona atada por un espíritu de orgullo A person that is attached by the spirit of pride nunca entra en razón. never enter in reasoning. Te va a discutir todas las cosas. They're going to Y una de las discuss características about de it. la persona atada por el orgullo And one of the characteristics of these es que people, es una persona que tú no le puedes enseñar nada, they're people that cannot, they're not willing to learn anything porque todo lo saben. because they know everything. Las personas orgullosas Prideful people odian someterse a la autoridad espiritual hate submitting to spiritual authority o a la autoridad de sus padres. or to the authority of their parents. Todo lo que es autoridad delegada por Dios, Everything that is authority given by God, el que tiene orgullo en su corazón no va a aceptar ninguna corrección de nadie. whoever has pride in their heart will not accept any correction from others. No quieren cambiar su mentalidad. They don't want to change their mentality. No admiten nunca que están equivocados. They never admit that they're wrong. Nunca están dispuestos a pedirle perdón a nadie aunque hayan ofendido a otras personas. They're never willing to ask for forgiveness even if they hurt others. Porque hay un espíritu llamado principado Leviatán que tiene unas escamas. Because there's a principality called Leviathan that has scales. Y antes de vencer al Leviatán, que es el principado central, And before defeating this principality, para destruirlo, to destroy him, y eso lo dice la Biblia, and this the Bible says, tenemos que quitarle todas las escamas que cubren a Leviatán. we have to remove all the fish scales that cover him. Todas esas escamas son los diferentes espíritus que cubren a este principado. All those scales are spirits that cover this sea creature. Por ejemplo, Leviatán For example, aborrece Leviathan, la oración, he hates worship. aborrece el amor a los demás, He hates a love for others, a Dios y a su propia palabra. of God and his own word. Ahora, miremos algunos cuáles son los espíritus que están relacionados con Leviatán. So let's see what spirits are associated with Leviathan. Número uno, la ira.
First, anger. ¿Qué dije? What did I say? Número 2, la brujería. 2, witchcraft. Número 3, la arrogancia. Number 3, arrogance. Número 4, la contención. Number 3, contention. Número 5, la rebeldía. Number 5, rebellion. Número 6, la desobediencia. Number 6, disobedience. Número 7, la vanidad. Number 7, vanity. Número 8, la independencia. Number 8, independence. Nunca quieren depender de nadie ni de ninguno para ayudarse. They never want to depend on anyone. Número 9, la adivinación. Number 9, a divination. Número 10, la mentira continua y permanente. Number 10, continuous lying. Número 11, Number 11, el rechazo. rejection. Número 12, Number 12, la inseguridad. insecurity. O sea, el narcisismo tiene todas las particularidades de esto que estoy mencionando. Narcissism has all these characteristics that I Vanidad y mentioned. presunción. Vanity and presumption. Mas la raíz de todo este es el orgullo. But the root of all this is pride. Esto lo que conecta directamente con este principado This is what is connected directly to this principality que hostiga y encadena a los seres humanos. that chains and oppresses humanity. Hay un salmo extraordinario, el Salmo 10, el verso 3. Psalm 10, verse 13. Y puedes leer el verso 4. And you can read in verse 4. Y dice, el malo por la altivez de su rostro, And it says, the evil through his, el malo the evil por la altivez de su rostro, through the soul. Salmo 10:3. Yes. El malo por la altivez de su rostro For the wicked boasts of the desires of his soul, no busca a Dios. does not seek God. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. There is no, all their thoughts are, there is no God. Y entonces en este momento So in this moment, el Señor está diciendo, tienes que despojarte de ti mismo. God is saying you have to get rid of yourself. Quitarte algo que sabes que es tuyo y que lo atesoras y lo adoras. Remove yourself that you worship and adore a lot. Tienes que estar dispuesto a quitarte aquellas cosas que realmente a Dios no le agrada. You have to be willing to take off something that God is not pleased A with. Dios no le agrada. God is not pleased with it. Jesús se despojó de todos sus derechos, Jesus got rid of all these, de of all todos his sus things, privilegios. of all his privileges and Es rights. decir, que la humanidad es justamente lo que intenta hacer es que tú te olvides del Señor Precisely, vanity makes you forget God. cuando Él personalmente no se olvida ni se olvidará de ti. When he personally never will and never forgets you. Tienes que estar dispuesto a pensar en los demás. You have to be willing to think of others. Por eso dice que para lograr una actitud de humildad, That's why in order to reach humility, la característica que Dios está buscando the characteristic that God is es que seeking tu ejemplo a seguir sea Jesucristo. is to follow Christ. El modelo de vida sea Jesucristo. That your way of living is an example Seguirle of al Jesus Señor Christ. no con orgullo, sino con humildad. Follow Christ not with pride, but with humility. Estar dispuesto a someterse a su reino y a su soberanía divina. To be willing to submit to his sovereign will. Tener sumisión y obediencia. To be obedient to Y his tener word. una humildad que es lo opuesto al orgullo. And to have humility opposed to pride. Esto es lo que el Señor quiere romper de cada una de las personas. This is what Christ wants to break from every person. Evidentemente que voy a tener que seguir la cuarta parte de este mensaje. Evidently, I will have to continue with part 4. Porque todavía me falta una gran porción entrar en un detalle. Pero sí, en este momento queremos ministrar liberación a aquellas personas que están entendiendo lo que estamos predicando. But today we're going to cut it short because I want to go ahead and minister and be able to break chains from people that are Por going ejemplo, through this. For example, Yo voy a terminar con esto. I'm going to end with this. Pero una de las cosas interesantes es saber que hay muchas modas del mundo But one of the interesting things that there's many trends in the world que tienen una relación directa con las tinieblas. that have a relationship directly with darkness. En primer lugar, cuando las personas comienzan, por ejemplo, a colocarse pantalones rotos, eso es un símbolo de pobreza y de miseria. For example, when people put on ripped jeans, that is a sign of poverty. Las élites han querido pensar y han querido realmente dominar el pensamiento de la gente In reality, they have tried to dominate the thoughts of y hacerle people entender que no tendrás nada, pero vas a ser feliz. and make them understand that you have nothing, but Que you no will vas be a tener happy. absolutamente nada, pero vas a ser feliz.
that you will be absolutely have Pero lo absolutely que la nothing but be mayoría de la happy. gente y los jóvenes no saben esto que voy a decir ahora. But what majority of youth and people don't understand is the following. ¿Usted sabía que la mayoría de los vaqueros y los jeans son producidos en Malasia, Indonesia y Taiwán? Did you know that majority of the jeans are produced in Taiwan and Malaysia? Y que los que trabajan en esas fábricas productoras de estos tipos de pantalones son la mayoría niños y adolescentes. And that the majority of people that work in these workshops are Y que kids. diariamente mueren miles de niños en diferentes países de esto. And daily, many kids die from this. Porque usan una química para tratar de producir los rotos en los pantalones Because they use a chemical to try to produce the breaks and the rips in the y que la gente jeans. se vea muy nice. And that people look very cool. Pero cada vez que tú te pones un pantalón de esto, But every time you put on these estás jeans, apoyando que realmente hay miles de niños y adolescentes en otra parte del mundo que mueren a consecuencia de cáncer por la química que se producen en la producción de esto. you're supporting the death of millions of children that die from this chemical that is produced through the jeans. Es una química que se va alojando en sus pulmones It's a chemical that goes down through y their se va lungs, produciendo un tipo de cáncer degenerativo. and a cancer is developed. Y son miles, como en muchos lugares podríamos en esta mañana tener todas las estadísticas necesarias. And today we can have many statistics of this. Entonces la juventud ve esto como una gran moda. Oh, es una moda, todo el mundo lo hace. So the youth see this as a trend. Oh, everybody does it. Pero la iglesia tiene que aprender a discernir por el Espíritu lo que le edifica y lo que le va a destruir. But the church has to discern of what will edify them and what will Yo destroy no them. puedo identificarme con eso. I cannot identify myself Y with eso this. se ha propagado y influido a la iglesia en los últimos días. And that has influenced the church greatly in the last days. Hay modas que son producidas con una élite que han hecho pacto con Satanás. There are trends that are produced by elite that have done Y pacts la with the gente se Satan. siente bien en poder estar a la luz o al día con la sociedad moderna. And people feel good to keep up with the trends that go on today. Yo no estoy diciendo que tú seas un radical extremista ni un fanático. I'm not saying that you become a radical extremist, Pero tú tienes que saber que podemos andar en luz sin tener nada que ver con las tinieblas. but you have to understand that we can walk through light without having nothing to do with Que nuestro darkness. llamado es un llamado divino. That our calling is a divine No calling. importa si tú me presentas que hay muchos ministros que hacen eso, no me importa. Mi responsabilidad es enseñarle la palabra de Dios tal como está escrita. I don't care if there's ministers that do this. My responsibility is to do as the word No of Christ importa lo que says. los demás hagan. Yo no tengo el modelo de los demás, tengo el modelo de Cristo. It doesn't matter what others do. I follow the Mi example modelo of se llama Christ. Jesucristo. My example is Mi Christ. responsabilidad es la palabra. My responsibility is the word La of voz del Christ. Espíritu es lo que tenemos que oír The en estos voice días. of the Spirit is what we have to listen Porque today. mi pueblo peca porque no tiene conocimiento. Because the people sin because they don't have knowledge. Pero esta es la voz del Espíritu y la palabra revelada. But this is the voice of the Spirit revealed through the word. Y necesito, como también está traduciendo Michelle, And we need, as I'm translating, me inspiró a hacer un alto y continuar la semana que viene. has inspired me to go ahead and do a Porque todavía continuation of vamos a this. seguir hablando de esto. Because we're still going to be talking about Pero this. quiero que tú seas consciente But I want you to be conscious de que estamos en una batalla espiritual. that we are in a spiritual battle. Tienes que saber lo que Dios quiere hacer contigo. We have to know what God wants to do within each one of El us. orgullo y la soberbia The prideness intenta afectar la iglesia tries to affect church de Dios en estos tiempos, of the church in these times, produciendo efectos nocivos. producing horrible consequences. Y todo esto está activado e influenciado por Leviatán. And all this is influenced by the spirit of Pero en el Leviathan. nombre de Jesús de Nazaret, But in the name of Jesus of en Nazareth, este momento digo, Leviatán, no tienes lugar en esta casa. in this moment I say, Leviathan, you have no place Ni in ningún this place. espíritu que tiene arraigado justamente con él. No spirit either that is associated with him. Aleluya. Ponte de pie en este momento. Stand up today before. Y dice la palabra, y eso lo vamos a desglosar el próximo mensaje. And we're going to talk about this in the next week. Igualmente, jóvenes, Either way, youth, estén sujetos a los ancianos. be subjected to the authority of Y the todos sumisos, elderly y todos sumisos unos a otros. and submissive to one another. Revístanse de humildad, Be in humility porque Dios resiste a los soberbios because God resists the prideful y da gracia a los humildes. and he gives grace to the Humillaos, humble ones. humillaos, humillaos. Humble yourselves Pues bajo la poderosa mano de Dios, through the powerful hand of God para que Él os ensalte
so he can exalt you cuando fuera tiempo. in due time. La Biblia dice The Bible says que necesitamos la sabiduría de los ancianos that we need the wisdom of the elders y la fuerza de los jóvenes. and the strength of the youth. Pero si los jóvenes se quedan sin sabiduría, But if the youth have no wisdom, son como caballos salvajes descontrolados. they're like wild horses that are Y uncontrollable. para actuar en la fuerza y en la sabiduría, And to act in the wisdom, se necesita la combinación de la sabiduría del anciano y la destreza y la fuerza y la habilidad de los jóvenes. we need the combination of the wisdom of the elder Si and the unimos strength estas of dos youth. cosas, If we unite these two no hay things, diablo que pueda detenernos en lo que Dios ha propuesto hacer en nuestra vida. there is no devil that can stop us. Tenemos que entender esto. We have to understand this. Y termino esto. And I finish with this. Cuando yo era joven igual que ustedes, When I was young like you guys, porque fui joven igual que ustedes, because I was young just like you guys, igual que ustedes. just like you, A mí me gustaba hablar mucho con la gente anciana en la iglesia o con los ancianos ministerialmente hablando o gente que era mucho mayor que yo. I like talking to the elders of the church and people older than me. Y otros jóvenes me decían, ¿por qué a ti siempre te gusta hablar con la gente mayor? And many youth would tell me, why do you like speaking with older people? ¿Por qué? Why? Y yo le decía, porque de ustedes no puedo aprender nada. And I told them, because from you I Pero can't de learn esa gente anything. mayor que ha pasado la escuela más años que yo, puedo aprender mucho. But from those that have passed many Y yo years, I siempre can me learn from pegaba a la them. gente y que podía entender que mi capacidad de ir creciendo y madurando lo debía a muchos sabios consejos que me estaban dando. And I attribute many of my maturity through what I have learned through them. Y lo digo para la gloria y la honra del Señor. And I say that for the glory and honor Cuando of era God. joven, tenía 15, 16 años, When I was young, I was 15 or yo era 16. líder de los jóvenes. Era líder de los jóvenes. Leader of the youth. He was a leader of the Era youth. pastor de jóvenes I was a pastor of the y hacía youth. conferencia para 4 y 5 mil jóvenes que le ministraba en And I esas would do conferencias. conferences for millions of these youth that I would minister to. Así que This way, hay un terreno que uno tiene que pasar. there's a place, a ground we have to Pero go yo through. alabo a mi Señor But I praise my God porque supe oír a quien debía de oír because He's the one who we have to listen to. y supe cerrar mis ojos a quien nunca debía de escuchar. And I close my eyes to who I should Eso me not ayudó listen. en mi vida It is a great thing in my a ser life estable, to make it a ser stable, fuerte to be strong, y entender el principio and understand de que Cristo that Christ tiene que crecer has to grow y yo menguar. and I have to submit. Si tú sabes que el Señor te está hablando If you know that God is speaking to you tonight y te ves identificado con algunos aspectos de lo que he estado hablando en esta mañana, and you identify with any of these characteristics, el Señor te está indicando, mira, tienes que dejar esto y esto y esto. God is telling you, you have to leave this, this, and this. Ya sea jóvenes o no jóvenes. Whether you're a youth or older, Yo quiero pedir a todos ustedes I want to ask all of you que pasen adelante. to come Un up to the momento. front. Dijimos que íbamos a hacer ministrar liberación, We said we're going to do ministration and pero liberation, como no he podido terminar el mensaje, but since I haven't finished the message, sí vamos a hacer oración, pero el domingo que viene we're going to do prayer, but the following Sunday, vamos a predicar menos y we're, ministrar más. we're going to preach less and minister more. Pero si el Señor te está hablando, If God is speaking el to you llamado no today, solamente para los jóvenes, es para los adultos también. the calling is just not for the youth, it's for the adults Que as well. algunas veces pensamos que los jóvenes, no todos, cuando Satanás intenta atacar, When Satan tries to attack, ataca a toda la gente. he attacks everyone, not just the youth. Quiero pedir que los ancianos estén aquí al frente también, se pongan conmigo para estar orando. Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia.
Irama sherebe ketorobo sendara masaya. Tírame rishoa que amando robo sodo robo senda. Dile, Señor, ayúdame a oír y a poner en obra lo que tú me estás revelando. Repite muy fuerte: Señor, ayúdame a oír y a escuchar lo que tú me estás revelando. Gracias, Señor, porque tú deseas lo mejor para mí. Señor, gracias porque tengo que menguar yo mismo para que tú puedas crecer en mi vida. Señor, ayúdame a discernir por el Espíritu el entender lo que tú me estás hablando. Señor, ayúdame a discernir por el Espíritu de verdad lo que tú quieres hacer en mi vida. Yo estoy dispuesto, Señor, a renunciar a todo lo humano, a todo lo que tiene que ver con las tinieblas, a todo lo que tiene que ver con la oscuridad, a todo lo que tiene que ver, Señor, con todo aquello que el enemigo trata de hacer para encadenar, oprimir mi propia vida. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Levante sus manos por un momento. Dile: en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento yo renuncio a todo espíritu de engaño. Renuncio a todo espíritu de engaño. Renuncio a toda mentira. A toda mentira. Yo renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret a todo orgullo, a toda vanidad, a toda vanagloria. En el nombre de Jesús yo renuncio a mi propia egolatría. En el nombre de Jesús de Nazaret yo renuncio a todo espíritu del narcisismo, donde el leviatán opera para esclavizar a las multitudes. En el nombre de Jesús, ahora mismo tomo la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. Y Rakatorobosha, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo de mi vida todo lo que no está alineado con la perfecta voluntad de Dios. Señor, lo único que anhelo es crecer en ti. Yo necesito amarte. Necesito amarte de una manera total y completa. Nada de tiniebla puede ser parte de mi herencia. Todo lo que hay en mí debe de ser luz, debe de ser verdad, debe de ser revelación tuya en mi vida. Señor, te necesito. Señor, llena mi alma, llena mi espíritu, limpia mi mente, limpia mi corazón. Señor, anhelo agradarte a ti, porque tú eres lo único que debo de amar. Cuando te amo a ti, todo lo demás está superado en mi vida. Cuando te coloco a ti en primer lugar, todo lo demás pierde sentido en el valor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, quiero ser libre, libre de todo orgullo, libre de todo orgullo. En el nombre de Jesús, ayúdame a que te agrade a ti, Señor. No que agrade al mundo, no que desee agradar al mundo, sino que te agrade a ti. Te agrade a ti, porque agradarte a ti es lo mejor que puede, Señor amado, producirse en mi vida. Espíritu Santo, te quiero agradar a ti. Ahora, en el nombre de Jesús,
Cree que el Señor va a romper toda cadena y toda opresión de tu vida. Reclama al Señor que Él te toque, Él te ministre ahora. Nombre de Jesús de Nazaret. Vengo contra todo espíritu de maldad, contra toda opresión de las tinieblas, contra todo espíritu que oprime, que cautiva, que esclaviza, que atormenta, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tengas temor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vengo contra todo espíritu de opresión, espíritu de orgullo, de vanagloria, de ostentación, de egolatría. Todo espíritu contrario al propósito y a la realidad de la virtud y de la gracia de Dios. Prendo espíritu de opresión. Te vas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Opresión en la mente, opresión en lo profundo del alma. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Sigan adorando pero bajo. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de opresión te vas. Te vas ahora. Opresión en la mente. Mente cautiva. Mente que está siendo afectada por pensamientos equívocos, erróneos. Ahora mismo. Te vas ahora. Te vas ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Los que están aquí, los que están viendo esta transmisión en sus casas, reprendo ahora toda opresión. Reprendo todo espíritu de maquinación satánica. Reprendo toda obra maquiavélica oprimiendo cualquier persona en esta mañana, en este mediodía. Y la vaya, tírame.